El pesebre de Ah, el Dieguito. pesebre de Fabi, vamos a poder ver el pesebre de 250.000 cuesta este pesebre. La ovejita. Y pochu la ovejitas ahí, la, Sí, sí. la Virgen María tiene papada. Sí, Fabi. sí, Sí, le falta una lipo papada. sí. Mira un poco domingo. Va épico. 250.000 la suma módica. Maimi, Baltasar será. Ah, Gris era Baltasar, boludo. Este sí que se rompió un Se poquitito. partió lo ya su todo. El toro. Ah. El camello lo que no aparece todavía, pero mira un poco chill de cojones la ovejita. Ay, no. Acá perocha. Hace un huevo. La oveja de Parece domingo. un huevo de tu cabeza. Un huevo. ¿Esto de dónde viene? O sea, no, esto ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Igual probablemente lo hicieron apurado, pero el pesebre, algo de dónde trajimos. La algo? tradición llega a América con los misioneros, con los españoles en tiempos de la colonia y se instala acá, sobre todo en el caso nuestro, tiempos de la colonia, repito, con los jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, que fueron las comunidades religiosas más grandes que estuvieron acá. Y obviamente por aquello del cristianismo se instala la recordación del nacimiento, que la Navidad es nacimiento. Y a partir de allí va tomando después una identidad propia, ¿verdad? La identidad propia incluye, por ejemplo, algo inigualable que uno ve, uno huele, eso ya sabe que estamos en Navidad. Coco, que el es la flor de coco. Flor de coco. Un boca yapote. Y Regionalizamos otra vez nosotros. regionalizamos, y lo otro que también así muy interesante, hasta ahora en muchas partes, la gente, y acá en el mercado, por ejemplo, el Mercado 4 y otros, en los super también, sí, el tema de comprar el famoso KVI. El cabobe y para Sí, armar el pesebre, y después muy Sí. hacer la ¿Qué uña es con caca? El galletita. KVI es una planta tradicional, es un arbusto, ¿verdad? Sí. Que es tradicional de Navidad, que uno va, trae ya cortado eso y uno pone alrededor y se arma con eso el El pesebre. que parece paja, ¿eh? Así mismo, en realidad se usa también el caranda. Sí, ¿sabes que viene en la florería? Se suelen vender viene como arreglos florales. Sí. Pero y vos plantás y enseguida crece de cualquier forma enormes. Por ejemplo, en Carapeguá, en la casa de mi abuela, mi mamá se va a armar el pesebre y se hace normalmente de cortes de ramas. Sí, eso. Se hace una cosa alta. Un así. redondo así. Sí, Sí, sí. una cosa alta, se Sí. pone, se arma el pesebre, ¿verdad? Y también se pone sandía, melón, Melón, todas las frutas de piña. estación. La casa Sí. de mi Todas las abuela frutas de también. Con las Incluso frutas. cuando antes era obligatorio visitar los pesebres y había chipa o caramelo Caramelito colgando. con galletita. Y vos te ibas y tac, Ese te quitaba. hace también en el Curuzuara, Sí, lo en de el- colgar la Lo de chipa colgar y la los chipa. caramelos. Ahora- Yo que crecí en Sajonia, en el barrio, nosotros éramos de visitar los pesebres y competencia lo era con tu vecino, quién tenía el pesebre más lindo. Y ese es el Y famoso las tener frutas que tienen decirle los qué lindo tu olores. pesebre, ¿verdad? Sí. Y allí ligaba un poco de clericó y ¿Y la el sopa. clericó de dónde sacamos Y también? la misma cosa, todas son expresiones, y en el caso del clericó, inclusive en esa ofrenda paraguaya. La ofrenda paraguaya está constituida por las frutas que nosotros cada uno ponemos en el pesebre, ¿verdad? Es como decirle, bueno, esto es lo que tenemos y esta es nuestra ofrenda para el niño Jesús. Así como los reyes trajeron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Bueno, acá nosotros le ponemos fruta. Y esas mismas frutas son las que después se cortan y se convierten se hacen el clérico. Que algunos le ponen ya después un poco de vino, otros le ponen gaseosa. Yo sí lo el vino propio. Y bueno, y allí está. Y esa es una tradición muy nuestra, ¿verdad? Hablar de pesebre, hablar de clérigo también. Lo mismo que, por ejemplo, en el caso muy tradicional, en qué momento, y la palabra que usaste es armar, ¿verdad? Se arma el pesebre. ¿En qué momento? Ellas lo hacen al entrar el primer día de diciembre. Otros esperan la Virgen. Sí, exactamente, el 8 de diciembre o el día siguiente. Y el otro el 20, y lo más, digamos, novedoso de esto, el 24, en el mismo día. También hay una serie de, digamos, o sea, una en particular, una de esas tradiciones que en algunos casos la gente cumple. No es una cuestión uniforme y no es una cuestión masiva, pero por ejemplo aquellos que ponen la imagen de Jesucristo en el pesebre la noche del 25, del Claro, 24, cuando nace. Claro. el niño Sí, recién. Jesús por último. Obviamente en los pesebres que todos conocemos, normalmente ya está allí la imagen de María, José y Jesús, pero la tradición de algunos ponerlo allí el El 25. 25. Exactamente a las 00. En casa de mamá es a las 00 horas religiosa. Y si Así está. tenía 3 pesebres, A Bueno, los tres le vos ponen tenés- la- A vos los te pintaron 13 un le poquitito pones, más, ya hace medio Debe Jesucristo. ser ¿verdad? Jesucristo. Ahora ya no Lo tanto, mismo que pero- se hace en la iglesia en la Semana Santa, que se tapan todos los santos y demás con la tela lila. Claro. Fíjate que yo creo que, bueno, en general para la comunidad cristiana universal, la fecha más importante es la Navidad, es el nacimiento.
El nacimiento pues es como una segunda oportunidad y un año después otra vez renovada. Es como, fácilmente hablando, es una renovación de todo, no solamente de la persona, su espíritu, sino de todas las actividades. Es muy loco como ya la Navidad paraguaya es una mezcla de todo, ¿verdad? Porque tenemos el pesebre paraguayo, tenemos ya el árbol, que es algo Sí. yanqui que adaptamos. Sí. Después ya tenemos, por ejemplo, ¿cómo te voy a Papá decir? Noel también. Papá Papá Noel Noel, mismo, claro, o sea, la claro. decoración es Papá Noel, árbol de Navidad, nieve, después tener otra vez pesebre. Los renitos. Y después tener otra vez, ¿cómo se llama? Todos los fuegos artificiales también Los vinieron petardos. después, los petardos, ¿verdad? De hecho, Luque, por eso es conocida como la capital donde normalmente se preparan las bombas. Era toda, y sigue Bola siendo de una la actividad Ina. artesanal. Un poco. Sí. ¿Sí? Y de allí también la costumbre de muchos de esa noche tremenda de Navidad cuando se producen las explosiones, ¿verdad? Que siempre uno dice hay que tener mucho cuidado, sobre todo pobres los animales y los perros que salen. Y los chicos con autismo. También, esos son casos muy especiales que yo creo que siempre hay que tener en cuenta, porque están aquellos que vienen luego con su ondita, pues, ¿verdad? Todavía están las onditas, ¿verdad? Sí. Y ahí ni se te pone frente a tu casa y métala allí. Y ni siquiera hace frente a su casa, justo Claro, frente a la frente a tu tuya. casa. Para que no le rete su mamá, se vaya a Por hacer en eso. su casa. Profe, consulta técnica. Hace rato estabas hablando de Dora, de una Ujú. película en común que vimos, Sí. que es la de María. Está Sí, sí. en una plataforma. Y en esta serie... ¿En cuál está, perdón? En Netflix. Netflix. Salió hace 2 es días. hermosa nuevita. y el actor, uno de los actores, el que hace de Herodes, es un actorazo, no recuerdo Pero el nombre. espera, ¿qué temática tiene la serie para entenderla La más? serie ¿Tipo trata 100% sobre cuenta o es 100% tipo apasional? No, 100% cuenta sobre la vida de María y que María también fue concebida gracias a un milagro por la Virgen, o sea, por Santa Ana, que ya era anciana y era estéril. Entonces María fue concebida por un milagro y posterior a eso, cuando el ángel Gabriel se le presenta al padre de María y también a la madre para avisar que esta concepción se daría, le avisan de que su hijo sería el que reinaría en el reino de David, que es el régimen de la iglesia, ¿verdad? Pero en esta película muestra de que María fue a un convento. En este convento, posterior a eso, le conoce a José y ambos eran súper chiquititos. Sí. No eran adultos Claro. como nos hicieron creer siempre. Claro, siempre nos hicieron creer que María sí era joven, adolescente, Sí. pero que estaba con un hombre mucho mayor. Pero Sí. en la serie, justo estábamos hablando con Fabi, en la película, perdón, le muestran a un José de la edad de María prácticamente, Sí. súper jovencito. Y, o sea que estaba googleando recién justamente para ver si, ¿será que nosotras nomás pensamos que José era muy viejo? Pero todas las imágenes se ve a un José mucho mayor que María. Sí, sí. Bueno, y lo que yo digo normalmente que en este caso los productores, lo que tratan también de llamar la atención con algo diferente, algo que sea el motivo de la conversación de la gente, ¿verdad? Más Lo allá de cualquier lograron. cosa. Y lo lograron, claro. Acá estamos hablando. Mismo eso que le decía yo a Dora, cuando apareció la película Hasta la Pasión, armó una revolución en el mundo, ¿verdad? Sí, hasta a mí hasta ahora me da miedo ese Terrible. bebecito que está así. Y que se cuenta que así fue el castigo, en verdad. Yo Lo tengo una nuestro ya se consulta. suavizó. Pero le digo nomás a Fabi el tema de... normalmente la relación siempre era más o menos hasta 15, 20 años más grande que la mujer y el varón, ¿verdad? A lo largo de la historia hay mucho de eso, no solamente en el caso nuestro acá, sino que en muchos lugares del mundo. Yo ¿verdad? tengo una consulta, pero te tiro la consulta para no olvidarme y después 3 de las 3 y volvemos contigo. Profe Dale. Time. Yo quiero saber nomás si los guaraníes tenían algún tipo de Navidad, porque es algo que trajeron los colonizadores y bueno, después los jesuitas, ¿verdad? Quiero saber si teníamos algo parecido a eso, si teníamos como que un evento de fin de año, algo así que celebraban los guaraníes, solamente eso. Dale. Dora. 3 de las 3. Las 3 de las 3. Las 3 de las 3. Estaba dibujando mi pesebre demasiado feo, después le voy a mostrar. Bueno, ¿Qué hay que vamos con 3 de las 3 y les quiero contar que en Ciudad del Este hubo un operativo muy importante llamado Peine Fino porque se hablaba de una posible fuga. Entonces apareció este operativo para justamente custodiar en este caso a todos los que estamos viendo ahí en ¿Qué las balneario imágenes.
Ah, La penitenciaría de Ah, Ciudad picó. del Este Ah. es. Esto se realizó esta madrugada a las 4 de la mañana. Fíjense cómo salían ahí todos los reos. A lo Bukele. Sí, a lo Bukele, exactamente, justamente para buscar algún tipo de artefacto y ver si esta fuga de la cual se hablaba se iba a dar o no. Y la idea justamente era prevenir que esto ocurra. Bien por el Ministerio Público y la Policía Nacional, también las Fuerzas Armadas que trabajaron con el coronel Rubén Peña para este operativo. no encontraron nada, ¿no, verdad? Se encontraron cositas, pero nada muy contundente. Estupefacientes. Nada muy contundente como Gracias. para la fuga que se había comentado. Ok. Vamos con la segunda de las tres que tiene que ver con, bueno, diciembre la gente está así con, luego así con ni un respeto por nada ni nadie, con los nervios de punta, como dice el titular de lo que ocurría en esta unidad de servicio de unidad pública. Miren ustedes. Pesada, pesada ya, pesada ya. O grabata más. Pesada ya. Acción. Es una línea de Upacaray. A Jupiter de Facebook. Espera, ¿qué le hizo? Le pegó. Mente en blanco. Y Pucuy remera chofersa. No le escupió, pero le dijo una palabrita. ¿Cómo vio Kennedy News? Bueno, la señora muy prepotente. ¿Eh? Si se comía un tongazo, bancaba. Sí. Porque mi hija le hizo fuck you, le hizo ahí. Bueno, Pero le pegó, cosas que pero pasan ¿verdad? en Ipacaraí. Cosas que pasan en la línea. Por fin pasó algo en Ipacaraí, ¿verdad? Porque nunca pasa nada tampoco Pero en espera, Ipacaraí. Ana, y en estos casos, por ejemplo, y después aparece la ley del 57.7 nunca de que el derecho de la mujer y no sé qué cuánto, pero la mujer sí tiene derecho a caerle encima al tipo. Y si no existiera este video, No se probablemente... puede decir eso en este canal. Ah, bueno. Seré despedida. ¿Ustedes saben a qué se le llama operativo Pan Dulce? ¿Le suena? Sí. ¿Ya alguna Sí. vez le pasó el operativo Pan Dulce por Todavía encima? no y espero que no. Blanca, si está escuchando esto, quiero mi chapa, escuchate. Blanca, No tengo chapa todavía. Por favor, le apuran la chapa acá a los Sí, porque compañeros me van a- porque el operativo Pan Dulce está muy fuerte. Mira, esto es operativo Pan Dulce con todo. Le graban a la PMT ahí en pleno operativo recaudando para el Pan Dulce, para No, le está dando la nomás su cecita. documento. ¿Vos sabés que de espalda le Ustedes son parece mal al profe? pensados. ¡Ay, vea! Mira, Ahí está. acá, ¿por qué lo que no Suerte le que miró. dijo? ¿Por qué lo que no le dijo? Pásame acá, mira, te voy a pasar acá mi registro. y No vos tienes pones más ahí abajo, vergüenza, ¿no? no tienes más vergüenza. Descaradamente hace. ¿Y quién lo que estaba grabando? Lo que quiero saber. ¿Verdad? Lo que sí que esto llegó al director de la PMT y después de ver el video rápidamente accionaron contra este oficial que estaba ahí recaudando para el Pan Dulce. No se sabe muy bien qué pasó con él porque hasta ahí llegó la info, pero bueno, por lo menos se hizo el llamado correspondiente. Hasta aquí las 3 de las 3 de hoy. Muy bien. Entonces descargadito. Pero ahora vuelvo a la pregunta así. Así para resumir. ¿Los guaraníes tenían Navidad o algo parecido? No. ¿No celebraban algo del sol, de la luna? No, sí tienen, o tenían y tienen lo que es el Año Nuevo, pero que es diferente en el tiempo al Año Nuevo nuestro. Nosotros empezamos el 1 de enero y ellos normalmente celebran el Año Nuevo con la primera luna llena del mes de junio, la que coincide con la entrada del invierno. Con Casi si- la de la cosecha, luna de la y cosecha. bueno, y justamente por eso también la costumbre, ellos de hacer como una especie de bautismo y le convierten a los niños, algunos ya de 6, 7, 8 y hasta los más o menos 15 años, y niñas los convierten en caraí. ¿Qué significa? Caraí en realidad no es señor, sino que significa tener derecho a. Y entonces, por eso que la iglesia, cuando busca cómo decir bautismo, dice caraí, mongaraí, papi caraíma. ¿A los cuántos años cambia eso, profe? Y normalmente ellos entre los 6 hasta los 15 años hacen la ceremonia. Y para los varones le perforan el labio inferior y le aplican el tembetá, una especie de piercing acá. Palito, ¿verdad? Palito, sí, tipo de escarbadiente. Y a las mujeres el Nambi Sha'i, que es Nami Sha'i. Y allí viene Nambi Sha'i, Nami Sha'i, que es el aro.
Con eso, los que ya tienen esa edad y se convirtieron, ya tienen derecho a estar entre los adultos, entonces se diferencian de aquellos otros de la misma edad que todavía no pasaron por la ceremonia, que probablemente el siguiente año les va a tocar. Bueno, esa es una ceremonia muy importante que hasta hoy se hace y se hace siempre en la 13ª luna llena. Ellos cuentan 12 lunas llenas y equivale a un año lunar. Y la 13ª empiezan un nuevo año y allí hacen una fiesta grande donde la base pues de la alimentación de ellos no incluye la carne, salvo la de Sí, los porque no pescados. había luego. No, y de hecho pescado es lo que consumían, carne blanca. Hasta ahora muchas de carne esta de vaca no comunidad. había. No, la vaca de hecho es un animal traído acá por Claro. Álvaro Núñez, cabeza de vaca, justamente. La vaca, la oveja, la cabra y el caballo, ¿verdad? Y bueno, ellos que consumen miel hacen la famosa chicha, ellos le llaman, comúnmente ellos hacen hay veces de la piña entera, que ellos pisan en el anguá, ¿verdad? Y con la cáscara y todo pisan, ¿verdad? El Y fermentado. ponen fermentado. Qué Y eso fuerte ha de meten ser. en Riquísimo eso. una especie, ellos le dicen Rico eso. un porongo grande. Y la mitad de eso ponen la piña pisada y la otra mitad agua. ¿Ya tomaste eso? Caña profe? blanca. Rico, ¿eh? Temperaste ahí, No, en realidad es como se convierte en una especie de licor, porque fermenta. Pero pues. ya no es más ni fuerte para nosotros porque seguro estamos más Ya acostumbrados, no, ¿verdad? ya. Al nivel de alcohol más alto. Y tampoco, aclaro que tampoco para ellos no es una cuestión de consumo diario o al momento que Es uno festivo. quiera. Es ritual. Termina el ñembo eyeroquí que ellos le dicen y normalmente allí cada uno toma una medida y se manda a mudar. ¿verdad? Nosotros tenemos muchos Por eso rituales siempre. es ritualístico para ellos, religioso. Entonces, a veces hacen de la piña el cahuí, le dicen ellos. Y acá normalmente a veces la gente pronuncia más, dice cahuí, es cahuí. La I siempre es líquido, es agua, ¿verdad? Entonces, pueden preparar, hay veces de la piña, hay veces hacen de miel de abeja, cuando no hay frutas. En el Chaco, por ejemplo, usan la semilla del algarrobo, ¿verdad? El algarrobo tiene las semillas, ellos juntan, ponen al sol, se secan y eso muelen con el Molloso. anguá, ¿verdad? Y siempre la mitad en el porongo y la otra mitad agua. En casi todos los casos la misma historia. Y eso es lo que ellos consumen como parte de su tradición. Es un fermentado, es una especie de licor. Y usan lo otro es el abatiquí, el famoso choclo, ¿verdad? Del que ellos se valen para preparar. Y eso incluye la ceremonia, miel, si es que hay pescado, ellos hacen normalmente una especie, como no tenían conocimiento y no tienen hasta hoy, en muchos casos no usan el aceite, no tienen el sirirí ni nada parecido. Ellos lo que hacen es directamente hervido o asado. ¿Verdad? Esa es la forma Con que ellos la hoja de la banana. cocinan. También sobre eso suelen poner. Esa es una tradición indígena transferida a la tradición paraguaya. Y allí frutos de toda clase, banana, piña, sandía. Acá hicieron una pregunta que puede ser de repente bueno, ya. interesante, pero porque dijiste que Caraí era tipo, o sea, tener derecho. Tener derecho a Y lo que dice, ¿cómo significa. entonces se le dice entonces al hombre? En Ujú. guaraní estaba diciendo. Claro, y es lo que se llama una alteración, una ampliación del campo semántico. La palabra puede tener más de un significado. Te doy otro ejemplo y a la persona que dijo también. Acá dije una vez, voy a usar ese primero y después le voy a contar otro. Cuando yo digo y es agua. Y yo creo que te dije a vos, Alex, yo te digo eñembó, y es erguirse, estar parado. Y también es planta o árbol, de allí caranda, y guapo, y brunde, y siempre la y al final. En algunos les dije, se perdió por aquello de que no se pudo pronunciar la y, quedó por yataí, es yataí la palabra. O guayaí, dice la gente, es guayaí. Bueno, ese tipo después quedó se refiere a las personas, uno dice sera y, sequipi y, serique y. Y cuando uno canta el himno nacional guaraní en el coro, dice yo que y eso quiere decir, oye, quieres ella iba, lo que estamos parados uno al lado del otro, ¿verdad? Y es la persona. De allí también la costumbre, y relaciona esto creo que con Itaihuá, que hoy decimos Itagua. Y es la persona que vive en el lugar donde hay piedras. Entonces, la misma cosa cuando uno dice pea biomogua, pea caguasuguá, iguá, y es la persona. Cambio más peñan de Tabaiguá, ahora decimos Tabaguá. Al caerla y como eliminar a la persona, Tabaiguá, Retanguá. Bueno, y la última acepción es curso de agua. De allí que les decía lo de Acaraí, Yatitaí y todo. Siempre se le agrega, al concepto del río el nombre del pez o el animal que más abunda en el lugar. Bueno, así como eso nosotros vamos a encontrar varias palabras que tienen más de un significado.
Cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a la muerte, no decimos solamente mano, decimos oye jequi, o botiña de ya, o caliú, entonces xaví, pues aguazú, o joñan de ya piquete, o se llama icuchara, un ajeliño, un ame, pero todo es refiriéndose a la muerte. Es decir, muchas veces no es que hay una sola palabra para un solo fenómeno, sino que se usan varios. Dependiendo del contexto. Acá preguntan qué significa gatimi. Iga es barco o embarcación. Y Igatí dice Uruguay, que... más o menos sería, ¿verdad? Sí, mira que en Misiones Argentina hay un lugar que se llama Igarupá, Igarupá. Igarupá sería el puerto. Igarupá. Rupá no es solamente cama, ya está otro caso internet. Rupá es la base de algo. Tipo cama de barco, más o menos sería Así la mismo, traducción, ¿verdad? literalmente. ¿Y dónde descansa el Pero barco, cama pues? de agua. Cama cargada de agua, ¿verdad? Entonces, gatimi, ¿y qué es timi? Y mi sería lo pequeño, es como decir una pequeña embarcación. Ah. Y dicen que ti es blanco. De allí viene una embarcación, si no blanca, de color claro, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está diciendo, no es lo Barquito mismo blanco. en Ñemboí que en Ñemboí, dicen por ejemplo. También, Sí, es aquí diferente. tenemos. Otra cosa. El ñembó en realidad son, en guaraní se dicen prefijos, no tienen un significado exacto, pero se le antepone a, por ejemplo, ñembó, 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 tabú. Ahí está, ñembó, tabú. Y bueno, y eso genera una especie de nuevas palabras en guaraní. Muchísimas se han creado solamente con esa relación. Por ejemplo, nosotros decimos oñembiaí, y eso viene de oñembó ahí. Ahí significa descomposición orgánica, que pica algo. Ah, y, como high, vea, cuando sí. te dicen pero también, o no. No, este es high, este es ahí. Ah. Y ya hay pases de dice la gente cuando Ahí le se descompone, picó le algo y se sale. descompuso. Pero hay bichitos allí probablemente, ¿verdad? Ese es el ahí. Que hoy en día nosotros usamos ya con un sentido, un significado nuevo. Porque, por ejemplo, se descompone la silla, yo digo, oye, voy ahí, Oñembiaí. se aplica. Y ya no es la descomposición orgánica, es un desperfecto. Y la aplicamos allí también ahí. Eso se llama ampliación del campo semántico. Y guarambare, pero es en guaraní. Guaramaré es una palabra guaraní y se refiere a un tipo de planta que existía en ese lugar. Así como ocurrió con muchos lugares, hay varios nombres que están siempre vinculados con o las plantas o los animales. Los pájaros. Bueno, el caso, por ejemplo, del iwiyaú. El iwiyaú es un ave, un pájaro, ¿verdad? Y también es una especie de cien pies. ¿Cómo que se le dice? No es cien pies en realidad. Tan comunes. Como lombriz, pero ¿cómo se llama la otra? Ay, ¿Cuál? Que tiene La culebra. Culebra. Es una variedad. Y así también el Choré, que es el nombre de una ciudad. Hay una famosa canción que Mocoy Cogoé, donde dice un Choré, dice en una parte. Es un pájaro, una ave negra, ¿verdad? Y entonces, por eso les decía, los nombres siempre están relacionados con algún elemento natural que está presente. El guaraní nunca le puso su nombre. En todo caso, él tomó el nombre del lugar para él, pero él no le puso. Nosotros dice- hoy en día le llamamos Juan León Mallorquín, le llamamos Juan Manuel Frutos, y esa ya es una cuestión nuestra. Y hay otras cuestiones, otros nombres que son más antojadizos, ¿verdad? Irutazó, por ejemplo, dicen acá. Ibitazó. No No sé si conozco, conoces. pero habría que ver. Siempre tiene que estar relacionado con el lugar donde algo tiene que haber en el lugar que nos indique que es. Itaputa, dicen acá. Itapuitá, algunos inclusive decían Itaquitapuitá. ¿Qué es acá? Imposible, trabalengua. Itá es piedra, puitá es rojo. Y la punta es por la especie de, ¿cómo que se le dice allí? Una salida que tiene La piedra. la piedra, ¿verdad? Acá en donde está la Facultad de Ese que Filosofía. siempre te corta. La salidita de la piedra. Sí. Acá Bueno, dice, profe Añeteico de Umay que mimi cocue ajeno, ve, dicen acá. Toco Todo, tú, Sí, sí. eh, Acá Sandía. profe, 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 es cierto que en de Eicuapa y ten de vecinacuera, ve, dice acá. Tomatí, creo que ya dijiste ya, profe, ¿verdad? Tomatí es la piedra, la arcilla blanca. Ah, La arcilla ¿en blanca. serio? Que aparte que la gente dice tomati, No tiene cara nada que con ver nariz, con- no tiene nada que ver, ¿verdad? Es una especie de arcilla. Está el ñan. Visto que ahora se está pidiendo que, además saque del más. tereré, además de la guarania y además del poncho 60 listas, ahora se está pidiendo que el ñandutí y el ñaipó, que se llama, po quiere decir producto. ¿Ah? Cuando uno dice, por ejemplo, eipo o producto y o sacar. No era mano también. También, Y de ayer la mano, otra de la vez salí, qué producción. interesante lo de ahora. Acá dice, po es producto, po es mano, po es saltar, Viste, po Ale, es ya cinco, estoy aprendiendo cinco, guaraní. claro.
¿verdad? Y aparte de eso, no sé si ustedes habrán escuchado, acá probablemente habrán escuchado, cuando una mujer está embarazada, aparte de Jehuasú, es Jepo. Y po quiere decir producto. Y cuando ya nació la criatura y él se va caminando, y muchas veces me tocó escuchar a Pepe o fulana a Jigepore. Jigepore, ere afuera. De su panza. Producto del vientre afuera, ere. ¿Verdad? Profe, acá están preguntando algo y para cerrar, nomás para brindar esta información, están preguntando por tus libros, dónde Sí. se pueden conseguir y si tenés libros. Bueno, yo tengo unos cuantos libros publicados y muchos de ellos están acá en El Lector y otras librerías. Si ¿verdad? preguntamos por vos, ellos pueden ayudarnos ahí para encontrar Sí, tus sí, libros. y ¿verdad? muchos de mis libros están en internet también, se pueden ¿Dónde se descargar. pueden encontrar? Y poniendo el nombre, por ejemplo, tengo un libro de casos, de cuentos populares que se llama Yacaberé y Picue. Creo que lo más Yacaberé. conveniente sería poner profesor David Galeano, En todo entonces caso, le va a salir sí, todos por los allí libros. aparece alguno. Te agradecemos muchísimo, profe, gracias por ustedes. venir, gracias por tu tiempo. Te esperamos otra vez la semana que viene. ¿Cómo no? Después de Acá Navidad, vamos. pero ya. No. No, Navidad. todavía. Una vez todavía. más. Anda, ok, una ya, vez más. sí. Está Rulamo Cabillo, profe. Agüerutas, camello hoy en día. Dale, trae nomás Me ya. falta la camello. Sí, camello. ¿Qué tenemos, me dijiste, Karim, perdón?